Tómate tu copita de Pepto-Bismol, pero sin decir nombres, hay un distinguidísimo, pero distinguidísimo colega y amigo que también da este curso, es médico y es abogado. Entonces él dijo, no, 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 esa es una medicina genérica y popular, y expidió una receta y se fue a comprar una sustancia, ¿verdad? Que mucho más cara, y le dijo, mira, tomate esto porque esto te va a curar. Lo cierto del caso es que al siguiente día dijo, ¿y cómo te sentís? Pues igual no me hizo mucho efecto, etcétera, ¿verdad? Esto es casi histriónico, pues no me lo tomen como que si yo estuviera dotado de autoridad en la materia. Pues lo cierto del caso es que en alguna oportunidad este médico y amigo y abogado también tuvo un problema parecido de indigestión, y entonces él sí se tomó el Pepto-Bismol y lo corrigió de una manera casi inmediata, ¿verdad? Entonces es cuando uno dubita sobre la actividad de los medicamentos. Sí, pero, licenciado, pero sin ir tan lejos, el IX, casi que el 80% que a uno le da la medicina, el IX es genérico. ¿Verdad que sí? Bueno, Sí, pero en fin, bueno. muchas gracias por su Tal, buenas intervención. La de noches. ambos han Buenas sido noches, muy si eficientes. me permite, licenciado, Claro, quiero por aportar supuesto. algo. Para conocimiento general, yo trabajé en una cadena de farmacias y también fui a parar a trabajar en un laboratorio, el cual era un laboratorio que realizaba maquilas, ¿verdad? Eh, No, pero explíquenos qué es eso, porque... va. Entonces, el laboratorio era nacional. Ajá. Entonces, para poder maquilarle a otros laboratorios, Ah, digamos, de renombre internacional, entonces sí. se realizó en su momento uno que se llamaba el informe 32 para que ellos pudieran tener ese acceso a poder seguir trabajando. Y, por ejemplo, este laboratorio nacional produce amoxicilinas y todo eso. Entonces, en una oportunidad cuando trabajaba en la farmacia, yo me quedé viendo las leches, ¿verdad? En eso vi la leche que se produce bueno, aquí en Guatemala la distribuye una empresa, ¿verdad? Y en ese entonces valía 40 quetzales y había una que venía de Estados Unidos que valía casi en ese entonces como 80 quetzales. Yo me quedé leyendo las fórmulas y vi que la que se producía de aquí en Guatemala, pero que tiene su sede allá en Suiza, traía más componentes que la que venía de Estados Unidos. Entonces le pregunté a la persona que trabajaba, porque yo estaba en el área de mantenimiento, entonces le dije, mira, ¿y por qué esta será más cara? Le dije, y trae menos vitaminas que esta otra que es más barata. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Ahí solo estás pagando marcas. Será, le dije yo. Pero a mí me quedó la duda. Pasado como unos 10 años después, yo paré en un laboratorio y estaba en el área de betalactámicos, donde se hacen todos los antibióticos, y estaban produciendo de la marca nacional una amoxicilina. Estaba en el área de producción y le estaban ingresando, ¿va? En eso llegó la persona encargada de producción y dijo, miren señores, fíjense que vamos a parar de nuestra producción, porque nos acaban de pedir 100,000 sobres para tal laboratorio. Y entonces dije yo, me acordé de lo que aquel me había dicho, que uno paga marca muchas veces. Entonces dije yo, de seguro la amoxicilina que están echando en este sobre, que vale un quetzal porque era un laboratorio nacional, de seguro la van a quitar y le van a poner alguna otra amoxicilina especial o con algún componente extra. Que si lo único que cambiaron fueron los sobres y se empezaron a meter la misma amoxicilina que entraba en el sobre o que se empacaba en el sobre de un quetzal, entró en el otro, pero como el otro ya era una marca internacional, valía casi 4 quetzales. Y eso fue. Entonces me acordé cuando me dijeron, realmente lo que estaba pagando era la marca, porque la misma amoxicilina que entraba en el sobre de un quetzal empezó a entrar en el sobre de 4 quetzales. Bueno, qué interesante el Entonces, relato, ¿verdad? sí, y aparte de eso, también viendo los genéricos, algo que no tienen, que a diferencia de los que son medicamentos de marca, es de que el genérico no viene con un recubrimiento especial que todos los medicamentos de marca traen, porque muchas personas no sé si han notado que cuando toman una pastilla toman un poquito de agua,
Entonces el recubrimiento especial lo que hace es impedir que el medicamento se empiece a desintegrar en el área del exófago y todo esto, sino que permite que llegue hasta el estómago y ahí empieza a realizar el funcionamiento de desintegración, por decirlo así, mientras que el genérico no lo trae. Entonces, cuando uno lo toma, lo que hace es que si toma muy poca agua, empieza a desintegrarse en el cuello, en el exófago, y eso produce daños a futuro. Entonces, por eso es recomendable que cuando uno consuma productos genéricos, debe tomar suficiente agua para hacer que el medicamento de una vez ingrese hasta el estómago, porque de lo contrario, esas son las repercusiones que a futuro se van dando. Y eso sí lo puedo decir yo con toda certeza porque lo viví en la farmacia y de ahí en el laboratorio me di cuenta cómo hacían los medicamentos y realmente, como les digo, la amoxicilina que valía un quetzal, al entrar en el sobrecito del otro laboratorio internacional, ya valía 4 quetzales. Y cuando uno iba a la farmacia, decía, deme de tal laboratorio, pero era la misma pastilla la que se estaba ingresando, tanto en el nacional como en el de este otro laboratorio. Entonces, esa es mi aportación para que tengan una idea. No, muchas gracias. ¿Con quién tuvo el gusto? ¿Quién nos ilustró, perdón? No, excelente información. La verdad que hasta yo aprendí más hoy. No, yo también. Pero ¿quién fue el que nos hizo esa exposición tan ilustrada? Víctor Agustín, a sus órdenes, licenciado. Gracias, Víctor. Hoy es usted muy fino. Miren qué interesante, ¿verdad? Bueno, en conclusión, y como colateralidad, de todas maneras, quizás sea mejor, según lo que usted nos ilustró, tomarlas de marca, ¿verdad? Porque tienen ese elemento protector, ¿verdad? Que usted nos señala y que evita esos daños colaterales. Bueno. Definitivamente, eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, sí. Como les digo, el genérico sí cumple su función, pero sí hay que tomar suficiente agua. Entonces, mientras que este otro trae ese recubrimiento especial que incluso ahí se fabricaba y se les aplicaba a todos los medicamentos y que el genérico definitivamente por el costo y todo eso no se aplica porque sí sale caro aplicarle ese tipo de protección. Por supuesto. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Sí, perdón. Disculpe, licenciado. No, solo algo más. Lo mismo pasa con el azúcar. El ingenio o los ingenios en bodegas juntan toda el azúcar y luego solo son marcas o empresas que compran ese azúcar y le ponen la marca y por eso son los diferentes precios, pero el azúcar es la misma, es la de aquí de Guatemala. Muchas gracias, muy fina hoy. Los ingenios azucareros de acá de Guatemala que distribuyen el azúcar aquí en Guatemala y exportan también, ¿verdad? Muchas gracias, muy fina por su información. Bueno, hablemos de las dos clases de inventos que existen. Fíjense que existen dos tipos de inventos, ¿verdad? Las invenciones de productos que expuesto de manera sucinta, concreta y perceptible y casi coloquial, son las creaciones de bienes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de un refrigerador o de una percoladora o de una lavadora, esos son los inventos de productos, los que se tangibilizan materialmente en este tipo de efectos. Pero también hay, como nos lo acaba de explicar Víctor tan detalladamente, invenciones de procedimientos. Los procedimientos aluden a una secuencia, a una mecánica de conductas que producen una invención que se traduce en un efecto específico. Ahí ustedes mencionaron una serie de medicamentos, ¿verdad? Él nos explicaba, ¿verdad? Cuando estuvo directamente en la producción, cómo era una sucesión de sustancias que era la misma, ¿verdad? Y que producían una sustancia curativa que variaba casi solo por el empaque de la misma. Entonces, la invención de productos alude a la creación de artilugios o de bienes, tales como los que yo les señalé,
Y las invenciones, pues serán los mecanismos de las recetas químicas, los procedimientos de mezcla de sustancias para producir un determinado efecto y un resultado específico. O las famosas recetas, ¿verdad? Que antes decían que, por ejemplo, el pollo campero tenía una receta secreta y que en efecto está registrada, ¿verdad? Esas son invenciones de procedimientos. Veamos cuáles son las características que debe tener una invención. Aquí se lo señalo, está a partir del 7.1. Debe tener un carácter técnico y manifestarse en el mundo físico. Es decir, debe proceder de una mecánica intelectiva que se concrete en una sucesión de conductas técnicas, pero lo más importante es que debe tener un impacto en el mundo físico o material, porque las actividades meramente mentales, las lucubraciones que no se traducen en una concreción física, esas no son inventos. Y obviamente debe tener, eso es lógico y obvio, intervención el inventor en el resultado, ¿verdad? Es decir, la concreción de una actividad, ¿verdad? Para decirlo de manera rústica, porque no soy experto, la persona que se ubica en un laboratorio y que como los viejos alquimistas de la Edad Media que andaban buscando la fórmula para hacer oro, mezclan y fusionan una serie de sustancias para producir un efecto, ese es el inventor y el resultado será el invento, porque aquí se lo señalo, los descubrimientos no son un invento. El que descubrió los anillos de Saturno o que la quinta luna de Plutón, no, Mercurio, Venus, sí, la quinta luna de uno de los planetas, ¿verdad? Que aparecía solo con 4 lunas. Esos no son inventos, esos son descubrimientos. Entonces, la otra característica es que el inventor debe intervenir y debe producir ese efecto. Y lógicamente, esta es una característica que señala la doctrina, que establece que la invención conlleva el aprovechamiento de elementos naturales. Y se señala que los programas de ordenador, los programas informáticos, por eso no son inventos, ¿verdad? Porque no están aprovechando, dicen ellos, la mecánica derivada de la aplicación de la ciencia en la naturaleza, en la obtención de beneficios de la misma. Fíjense que yo les quería leer, se me había olvidado, lo que dice el artículo 91 de la ley específica, que es de la que estamos hablando, que es la ley de la propiedad industrial. Aquí no dice que es un invento, sino lo que no es un invento. Dice el artículo 91, materia que no constituye invención. No constituirán invenciones, entre otros, los simples descubrimientos. Le ponen simples, pero tampoco no es una tarea simple, ¿verdad? Como los que yo señalé. Las materias o las energías en forma que se encuentran en la naturaleza son también descubrimientos. Los procedimientos biológicos, tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención humana. Las teorías científicas y los métodos matemáticos. Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas no son inventos, ¿verdad? Los planes, principios, reglas o métodos económicos de publicidad o de negocios tampoco no son inventos. Y aquí dice específicamente los programas de ordenador aisladamente considerados, ¿verdad? Que cuesta entenderlo, ¿verdad? Porque obviamente uno se maravilla con todo lo que se puede hacer en el mundo informático, pero dicen ellos que los programas no son inventos. Entonces, cuando alguien realiza una invención, acude a la institución específica y la registra y le otorgan un documento que le da la posibilidad de explotarlo durante el tiempo específico. Ese documento se llama patente y la patente puede expirar, no es una patente
que exista por siempre, ¿verdad? Fíjense que expira por el plazo, ¿verdad? El plazo, acabo de decir yo, que son 20 años. Aquí estoy buscando el artículo, que si mal no recuerdo, es el 126. Entonces, cuando el plazo concluye, concluye también la patente, ¿verdad? Pierde su 117, permítanme un minuto. Sí, dice el artículo 126 lo siguiente: vigencia de la patente. La patente de invención tendrá vigencia por un plazo de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud de la patente. Entonces, expira por esa razón, por renuncia del titular, y como hay que pagar, ¿verdad? Entonces, por falta de pago, también en el tiempo oportuno, las anualidades, ¿verdad? Concluye la vigencia de la patente. Y luego, ¿qué es el registro de la propiedad industrial? Fíjense que es un registro muy especial también. Funcionan casi en la misma sede y está a cargo de un registrador. Ahí se inscriben las invenciones, ¿verdad? Esto está regulado, ahí se los consigné, en los artículos del 5 al 15 de la propiedad industrial. Se inscriben también, aparte de los inventos, los signos distintivos. ¿Qué son signos distintivos? Muy importantes, ¿no? Las marcas, ahí se lo señalé concretamente, son las señales o figuras que utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores, de acuerdo con nuestra legislación. El artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial: un signo distintivo puede ser una marca, un nombre comercial, un emblema, un rótulo, una expresión, una señal de publicidad y una denominación de origen, que se tienen que, al patentarse, se deben utilizar con exclusividad. Pues esto es lo... Perdón, licenciado, perdón que lo interrumpa otra vez. Mire, No, con el tema de los programas informáticos, bueno, que eso pues ya es un tema diario, ¿verdad? Si yo me acuerdo que una compañera habló sobre ella estaba viendo algo para, no me acuerdo, un tema ahí para la salud, que Sí, no es un tema informático, pero si yo hago un programa donde yo pueda detectar, ¿qué le digo yo? Cáncer. Hacer un diagnóstico. Un diagnóstico, un programa Sí, que haga un diagnóstico. Entonces, eso no lo puedo pelear a la hora que alguien me lo copie. Pues fíjese que yo, honestamente, me remito a lo que dice el artículo 191, que no es un invento. Yo, honestamente, tengo mis dudas, pero les soy absolutamente sincero. No tengo cómo, y se lo he preguntado también a varias personas, porque debo señalarles que los abogados que se dedican no tanto a la propiedad intelectual como a la propiedad industrial son personas que manejan un campo exclusivo, casi es acá un ámbito de pertenencia solo para ciertos bufetes, ¿verdad? Pero les leo el artículo que les acabo de comentar. Dice: materia que no constituye invención, los simples descubrimientos, las materias o las energías que se encuentran en la naturaleza, ¿verdad? Eso obviamente no puede ser un invento. Pero lo que usted me pregunta, dice, los procedimientos biológicos, tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención humana, salvo los procedimientos microbiológicos. Como es un lenguaje muy técnico, uno solo puede inferir. Los procedimientos biológicos, tal como ocurren en la naturaleza. Un procedimiento biológico, como ocurre en la naturaleza, es el embarazo y el alumbramiento, ¿verdad? Entonces, eso obviamente no puede situarse dentro del contexto del invento, pero me imagino que esta es una manifestación personal, la he comentado con algunas otras personas, pero también me plantean dudas. Fíjense que, por ejemplo,
el procedimiento biológico del embarazo y del alumbramiento es obviamente de tipo natural, pero hay un momento dado en el que el alumbramiento se hace dificultoso por diversas circunstancias. Entonces se utilizan ciertos mecanismos para la extracción del feto, ¿verdad? Hay no me recuerdo el forceps. Yo tengo la impresión que ese aparato sí es una invención, pero algunos dicen, no es, ¿verdad? Es un mecanismo que solo coadyuva a concretar un procedimiento biológico. Realmente yo no tengo respuesta para esto, Víctor, ¿verdad? Y si hay alguien que tenga alguna opinión que nos ilustre, yo se lo agradecería, porque, es decir, para los que somos ajenos precisamente a este ámbito, por ejemplo, la invención de productos es la más continua y la invención de procedimientos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el ámbito informático está saturado de procedimientos, ¿verdad? De mecanismos que posibilitan un resultado. Pero aquí se señala con toda claridad, es la literal G, que los programas de ordenador no son inventos. Ok, gracias, No, no es una respuesta tajante, taxativa, y no es un criterio que yo pueda defender porque estoy leyendo la ley y dándole un entendimiento a la misma. Yo les agradezco mucho su participación, estuvo muy interesante la clase, nos obtuvimos ilustración de personas vinculadas a estos temas, como por ejemplo esto de los genéricos, ¿verdad? Que es importante. Fíjense que parecen detalles poco significados, pero fíjense que, por ejemplo, eso de tomar bastante agua es importante, ¿verdad? Y cómo existe ese mecanismo que recubre las pastillas o imposibilita que se generen lesiones en el tracto, es también en extremo importante. Nosotros agradecemos ese comentario, ¿verdad? Es muy importante. Y les reitero que ha sido una exposición de inducción, ¿verdad? Porque todos estos mecanismos sobre los cuales nosotros tenemos, o yo, ustedes, como me lo plantearon, algunas dudas serán ampliados en el curso correspondiente, ¿verdad? Que es Derecho Mercantil. Aun y cuando yo les comento, yo estoy alejado de la práctica, nunca la he hecho, ¿verdad? Sobre propiedad intelectual y sobre propiedad industrial. Es decir, yo he inscrito mis textos y a eso me he circunscrito para obtener el registro de los mismos. Pero fíjense que dentro del mismo ámbito, yo me he dedicado más que todo a derecho constitucional y a derecho civil en mi vida profesional. Pero les reitero, que es un ámbito en el cual debemos poner mucha atención porque es un ámbito muy exclusivo, ¿verdad? Bueno, ahora somos casi 40,000 abogados, pero pudiera decirles que yo no creo que lleguen ni siquiera a 1,000 las personas que se dedican a esto, ¿verdad? Es un ámbito por lo especializado, ¿verdad? Que es menester acudir incluso a universidades extranjeras para pulirse en ciertos aspectos. Para concluir, les quiero comentar lo siguiente. El examen nuestro es el 10 de octubre. Ya les transmití el cuestionario y ustedes lo resolverán y lo estudiarán para obtener el mayor de los punteos. Ya les hice una reflexión sobre el punto, ¿verdad? En la medida de que ustedes obtengan el mejor punteo, ¿verdad? Pues estarán tranquilos y todos estaremos tranquilos, ¿verdad? Porque yo les he señalado que una prueba no es únicamente una evaluación de los discentes, sino de los docentes, ¿verdad? Pues los resultados de una prueba dicen mucho. Yo jamás he compartido la idea esa de ser draconiano y de que porque la verdad, sobre todo dadas las circunstancias, ¿verdad? Que no hay presencialidad, debe uno propiciar que la transmisión de conocimiento se evalúe de manera justa, simple y flexible. Un pedimento es que en la prueba, como se los dije el martes,
la envíen unos minutos antes de que concluya el lapso, porque ya ven que hablando de programas de ordenador, es un problema eso, si no se remite a tiempo, no llega, ¿verdad? Y parece que las personas no se hubieran examinado. Les comenté también que hubo una compañera fue, que tuvo un problema, como todos lo que hemos tenido, relacionado con el fluido eléctrico. Entonces se perdió el fluido y ya no pudo remitirlo a tiempo, pero nos llamó, creo que la misma noche o en la mañana, y se le practicó su examen. Pero también les comenté que es una persona que hasta recientemente, ahorita que ya está programado el segundo parcial, estaba pidiendo un examen extemporáneo y ahí pues ya no procede, ¿verdad? Hay 3 días para solicitarlo. Yo espero que no haya exámenes extraordinarios, pero siempre pueden haber algunos problemas. Entonces hay que solicitarlo oportunamente y yo soy de la opinión que hay que hacer un esfuerzo y someterse a la prueba. Pues les presento mi saludo afectuoso como siempre. Fíjense que ustedes empiezan a examinarse el lunes. Se examinan lunes, miércoles y viernes. Dudo yo que exista clase los martes y los jueves, porque ustedes estarán preparándose para el día siguiente, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos estaremos viendo y escuchando el día del examen. En tanto que eso ocurre, les traslado mis mejores deseos. Un saludo. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado.